Actualmente, el 36% del total de las personas que cuentan con Afore pertenecen al segmento millennial. Sin embargo, las pensiones de los millennials serán 10% más bajas que la de sus abuelos. En México, la tasa de reemplazo pasó del 99.8% al 26.6% del salario. Uno de los principales problemas para esta generación es el constante salto de empleos formales a informales. 8 de cada 10 millennials cree que para ahorrar requiere de ayuda. Esto no solo pasa en México. Otros países que enfrentan caídas pronunciadas en la tasa de reemplazo son Chile, Polonia, Suecia y Suiza. Heraldo Media Group. Ya estábamos viendo el hermoso panorama que tenemos de frente al retiro, a las pensiones y demás, y por ello tenemos a la doctora Gloria Arellano Bernal, abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho, especialista en IMSS, Infonavit, Afores y Derecho Laboral. ¡Guau! El currículum, ¿cómo estás? Muy bien, Majo, un placer estar con ustedes, pues Bienvenida. Muchas gracias, me siento la verdad muy honrada de participar con la nueva generación y les traigo buenas noticias. Ay, sí, eso está tristísimo. Doctora Gloria, a ver, empecemos por qué panorama tenemos los millennials, en las generaciones futuras, que está bastante complicado y diferente de lo que vivieron nuestros papás. Nuestros papás vivían con otro tipo de economía, las cosas costaban menos, podían mantener más hijos. Hoy en día, Pablo lo sabe, mantener uno es trabajo arduo, ya ni te digo de tener 4, ¿no? Como se usaba antes. Ni hablemos del retiro, la verdad es que las generaciones de hoy no tenemos un plan, porque no estamos ni siquiera enterados, ¿no? Parece que ni siquiera tenemos la preocupación. Platícanos un poquito Sí, al con respecto. mucho gusto. Miren, el punto aquí más importante es que se necesitan 3 factores y estos factores cada día se vuelven más complicados para ustedes, para su generación y para las que siguen, que es tener con la ley de IMSS y con la ley del ISSSTE, 60 años de edad. 1,250 semanas, que son 25 años de cotización y ya no estar trabajando. Vamos por partes. El problema de los 60 años se ha vuelto una verdadera complicación. ¿Por qué? Porque antes, en 1973, que es cuando inician las leyes del Seguro Social, la gente cumplía 60 años, cumplía 500 semanas de cotización y era el promedio de vida, se morían. Pero ahora estamos viviendo muchísimo más, entonces la esperanza de vida se hace larguísima. Pero además, fíjense, hoy tenemos, 60 años de edad, hoy 1,960 personas por día. ¿Por día? Por día. En el 2050 vamos a hacer 4,160 personas por día. Datos de la OCME. ¿En 2060? 2050. Ah, 50. Sí, sí. Y el periodo de crisis es el 2022, que vamos a ser muchos mayores y pocos jóvenes. Entonces, ¿qué era lo que sucedía con la generación anterior? Pues era el periodo de que la gente cotizaba y pagaba las pensiones de los pensionados. Ahora ya no va a haber, porque los millennials ni se casan, ni tienen hijos, tienen perritos y gatitos, pero esos no cotizan al IMSS, ni al ISSSTE, aún. Entonces, pues no hay quien genere esos recursos. Claro. Entonces, ¿quién genera los recursos? Ustedes mismos, en su cuenta individual. Y entonces, ¿qué pasa con la cuenta individual? Pues que van a vivir muchos años y no van a alcanzar las semanas de cotización. Datos de la CONSAR dicen que el 49% de la cotización van a alcanzar, porque justo los 3 son freelance. Ajá, o sea, no vamos a alcanzar este tiempo porque vamos, o sea, por esta tendencia que hay en el mercado laboral de que vas cambiando de trabajo, te contratan por outsourcing para que no generes antigüedad y todas esas cosas. Y no hay dinero, no hay quien pague esas pensiones. Ese es no el punto. hay, porque las tienen que pagar. Claro, trabajar el resto de tu vida. O sea, el tema de otro día platicamos de lo que pasa con sus padres y cómo pueden ayudar a sus padres, pero al final del día, ustedes tienen que generar sus propios recursos para pensionarse. Claro, ya no lo va a hacer el gobierno federal. Eso es bien importante, porque hoy por hoy hay que pensar en el presente y en el futuro, ¿no? Y entonces, pues hay que establecer otro tipo de estrategias, como planes personales de retiro en una compañía aseguradora, empezar a cotizar en las Afores con cierto cuidado para no... También en las aseguradoras, ¿no? Es que también qué miedo, que te roben, que desaparezcan. No, porque
estamos hablando de aseguradoras que son pues internacionales, mundiales, y las Afores, fíjense, un dato interesante, tanto las aseguradoras como las Afores están protegidas y totalmente reguladas. Pero, doctora, hay Por un la secreto CONSAR. a voces. A ver. Y el secreto a voces es que dicen que Dile, todas las Pablo. Afores, ese dinero es como una especie de caja para el sector gubernamental, Es para lo que correcto. sea. Y de hecho, inclusive, el problema que tenemos hoy en día es porque dicen que sacó ese dinero, se robó, y entonces todos No, se vino no, abajo. no, Eso nadie es lo se que ha dicen. robado, no, no, Bueno, no. ese es el secreto a voces. No, momento. Ese es el secreto a voces. Claro, tienes preocupada razón estoy. totalmente, Pablo, en la primera parte. O sea, esos recursos, ¿puede utilizarlos el gobierno federal? La respuesta es sí. Claro. Y además, legalmente, ¿Por qué? nadie se ha robado nada, porque la ley de los sistemas para el retiro lo permite. O sea, Son sí, es inversiones. verdad, sí hubo- son a ver, inversiones. Pablo, pero No sí está hubo un lana. momento que dijeron que se iban a eliminar o algo así. No, de no, que- no. lo que Se pasa va a crear los fondos generacionales. Miren, Ah, a todas ver. las administradoras, todas las Afores lo que tienen son sociedades de inversión. Y estas sociedades de inversión, dependiendo de la edad, ahí se encuentra tu dinero automáticamente. Entonces, mientras mayor eres, pues el rendimiento y lo que se utiliza, los valores que se establecen, porque es una bolsa, está el dinero en la bolsa, son de renta fija. ¿Para qué? Pues para que sea muy protegido, no vayas a tener ningún riesgo, y mientras más joven eres, pues es de renta variable para que tenga mayores rendimientos, ¿no? Pero igual lo puedes perder. Bueno, En la renta variable. Claro, o sea, está en la Sí, vas bolsa. así. Vas así, por supuesto, Pablo, por supuesto, así es, pero ese es un punto. Número 2, esos recursos es muy delicado y tienes toda la razón, pero no de robo. sino Dicen, o sea, lo que voy es que Sí, a sí, final sí. de cuentas, pues hay mucho desvío No, de no, recursos. Está mal y tienes acertarás. no, pero tienes razón en el ¿De sentido de que si no es tomado estos recursos correctamente por el gobierno federal para generar una inversión mayor, sí se pueden quedar sin nada, sí. Mira, Es que esa es sí, la cosa sí, que dice sí, Pablo. Yo sí, creo que al sí. final, híjole, ¿quién ya confía en el gobierno? En general, esté el partido que esté, Sí, sí, estamos por bien supuesto. acostumbrados a que desaparecen de acá y luego terminan con 55,000 millones de pesos, quién sabe dónde. Correcto, correcto. ¿No? Qué miedo correcto. que al final tu pensión para el retiro sea parte de ese dinero que se roban. Por supuesto, sin lugar a dudas. La otra opción es los aseguradoras, Ajá. que esos te van a dar planes personales de Pero es mucho retiro. más seguro. Eso es mucho Te más seguro. personalizan, por ejemplo, ¿Eso yo cuando tienes tú? fui, eso tengo yo, te dicen, ok, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto ganas? ¿Tienes alguna enfermedad? Te piden también como tu árbol genealógico, enfermedades en tu familia, y entonces ellos están viendo qué plan te pueden armar. Entonces la verdad es que es súper personalizado. ¿Y los tú planes vas- son mensuales o cómo funciona? No, pagos. puede los ser pagos, los mensual pagos. o puede ser anual, yo lo Sí. tengo anual. Ah, ok. Ujú. Y Y es lo eso que tú depende de quieres. yo cuánto quiero recibir. Así es. al- Exacto. Ya. Pero hay otra tercera opción, Ah, a ver. que es tu propia inversión. O sea, Claro. son tus recursos, tú decides, esto se va a ir, por ejemplo, hoy a CETES, es una maravilla, está dando muchísimo. Y este dinero es para mi vejez. O sea, porque Pero al ¿cómo final puedes del día, calcular cuánto necesitarías? Porque también un tema claro. importante en cuanto a Es saber con afores y cuánto retiro necesitas. es que incluso la generación de antes creo que ya está recibiendo muy poco. O sea, Bueno, vemos no. muchos viejitos trabajando en el súper para poder completar aparte de su pensión y poder salir de gastos, ¿no? O sea, hay gente mayor que tiene que trabajar porque no alcanza. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para hacer un cálculo de sí, cuánto esto vamos a que estás necesitar? diciendo es importantísimo, porque miren, hay un estudio del Fondo Económico Mundial que dice que los niños que nacieron en el 2017 van a vivir 100 años. El Oh. estudio se llama ¿Viviremos 100 años? ¿Cómo nos vamos a mantener? Tú tienes un- Tengo, pero es del 2019. Ah, bueno, entonces él son Ay, esa no es. 105. Son 105. O sea, sí, pero no lo tienes que mantener tú, Pablo. Ven. Quedamos que iba a ser un programa amable. ¿Qué pasa? Y tan temprano, vivir y tan tanto. temprano. Tú sí Creo. vas a vivir mucho. Pero no los 105 No, de su No, hijo. los Definitivamente 105, pero estamos en una realidad. Entonces, esto que acabas de comentar es fundamental, porque, ok, sí, pero que no vaya a ser que vivas más
que tus recursos, porque ¿y ¿quién qué los va a haces? mantener? Claro. O sea, a ustedes realmente es una Y generación... luego que ya no queremos tener hijos, No quieren tener hijos. ¿quién nos va a mantener? Exactamente, ¿quién los va a mantener? Entonces sí, es un tema de mucho cuidado y de mucha preocupación y ocupación y capacitación inclusive, ¿no? Ya O sea, quiero porque llorar. la verdad es que bien poca gente sabe de estos temas y el hecho de, fíjense, con la cuenta individual, el esquema de pensiones es con lo que hay en la cuenta individual, los que tienen cuenta individual, o sea, los que están en el sector público, en el sector, con esos recursos van a generar su pensión. Nada más un dato. Hoy, si todos los que se pensionen con la ley del 97 o con la ley del 2007 tendrán una pensión de 3,100 pesos. Sí, que no ganes alcanza lo para que vivir. ganes, por ¿Ves supuesto. por qué tienes que ir a empacar al súper? No manches. No, 3,100 pesos no, mensual. no. Pero espérame, Majo, Pero es que todavía espérame, hubo una generación que se espérame. alcanzó a pensionar. Sí, con muy 40, bien. 50, por 80, 100 mil pesos. supuesto, El por problema supuesto, es Pablo, el reto sí. es para las nuevas generaciones. Exacto. Claro. Sí, Que está sí. estipulado ya eso. Ya no Así puedes es. pensionarte con más Así de es. eso. Entonces la pregunta va a ser esta, tu sueldo. ¿Qué porcentaje idóneamente tendría que ahorrarse para tener un retiro digno y que te alcance para tus últimos 20, 30, 15, 18 años de Así vida? es. Estaríamos hablando del 10% de tu último salario, sí o sí. ¿Por qué? Porque además los que se van a pensionar, que tuvieran, fíjense, los Me está dando 25 algo aquí en años. el pecho. A mí Muy duro, también. me está dando algo duro en el pecho. Pablo, Hay paramédicos aquí. Oye, Pablo, para el próximo programa, vengo en la última sección para que tengan ya tranquilos ¿Alguien todos. sabe y ya. RCP, por el amor de No, Dios? no, pero fíjense, el último salario, o sea, si el trabajador va a alcanzar el 20% de su último salario como cosa maravillosa después de 25 años. Ahora, Majo, mira, efectivamente hay personas mayores que hoy están en el súper, pero una buena estrategia de pensión, estamos alcanzando pensiones de 40,000 pesos. Sí. O sea, pero lo que dice Pablo es muy importante. El régimen anterior lo permite, el actual no hay más nada que hacer que ahorrar, trabajar y ahorrar. O sea, y aparte hay que trabajar más tiempo. Exacto. No vas porque a un llegar a sueldo los 60. normal, 2, 3 porque un trabajos. sueldo Es normal correcto. no te alcanza muchas veces ya para ahorrar, Así es. porque todo es Exacto, gasto. sí, Así sí, es. y estamos en Y no una es como que una economía vida de ya lujo. muy cara. Pablo, No, de verdad estoy muy deprimido. No, Pablo, no. No, sí. Lo que hay que hacer es ocuparse, Sí. capacitarse, empezar a analizar distintas No, posibilidades. sí, la El tenemos mercado, cañón. te voy a decir Ajá. que el Está mercado de difícil, las pero puedes aseguradoras está generando distintas opciones viables para que justo los millennials y los que le siguen tengan la posibilidad de una pensión digna. ¿sabes qué? Yo creo que es el problema, regresando a nuestra discusión del principio. Fíjate, o sea, tenemos una economía bien demandante hoy en día. Sí. O sea, la realidad es que estamos viviendo con los mismos sueldos que vivían nuestros padres, ¿no? Y ellos gastaban mucho menos, la inflación estaba mucho más baja. Ahorita tenemos que pagar hipotecas, tenemos que pagar tanques de gasolina de 1,000 Impuestos. pesos, impuestos. Sí, bueno, los impuestos siempre han estado, pero ahora Sí, más pero caros. ahorita no inventes. Y además las deudas en las tarjetas, porque como no nos alcanza, a lo mejor pedimos préstamo para poder ir a la universidad. 1,000 cosas. Y gastan más. Y gastamos. Reconozcan que gastan más. Gastamos, Sí, pero- no, sí, esa no, ¿cómo crees? Se van al antro, en una comida de viernes se echan 3,000 Ya pesos. ni salimos, Sí, sí. imagínate, ni nos alcanza, Pero ¿verdad los que no nos millennials no alcanza? alcanza. Pero sí es cierto que ¿Verdad que somos no? Gastan más. una sociedad más consumista Así Sí, en términos eso generales. es verdad, Así pero es. también las Así cosas es. están más No, caras, 1000 ¿no? veces. Porque, No, por 1000 ejemplo, veces. piensen la colegiatura que pagaban tus papás cuando tú ibas a la primaria y la que vas a pagar tú es Es que antes lo un que pagaste padre en la de familia universidad. pagaba toda la educación y hoy Sí. tienen que trabajar 2 y Exacto. a veces no alcanza. Entonces, Es aquí correcto. el tema es, Cuesta el ¿cómo kinder. hago para pagar todos esos gastos que tengo, más la hipoteca, las deudas, todo eso, más asegurar el carro, La el casa. departamento, porque no vaya a temblar y me vaya a quedar en la calle, ¿verdad? Ay, Y además,
hacer este plan que dice Elsa en una aseguradora donde forzosamente tengo que dar una mensualidad o me quedo sin nada también? No es que te quedes sin nada. O sea, si hay penalización, si en 2 años no haces aportación. Okay. Pero al final del día lo importante sería hacer tu propio ahorro para que no te sientas presionada y para que no sientas esa desconfianza. De que si este mes no Pero hay, al final del día esto se llama autodisciplina. Que sí, también está difícil. Se alcanza, sí alcanza. O sea, claro, mientras más tienes, pues más gastas. O sea, hay una serie de preceptos que de alcanza para un sector, y eso concuerdo con Majo, alcanza para un sector bien pequeño, porque alguien que gana el mínimo, o 3 salarios mínimos, que es más o menos lo que podría ganar, no alcanza. No hay forma de que mantengas una familia, de que comas y que aparte ahorres. Esto, estamos hablando de una clase media que está desapareciendo para arriba. Sí. Pero realmente, ¿qué va a pasar con el grosso de la población? Va a ser la pregunta que nos vas a tener que contestar para la próxima. Por supuesto, para la próxima. Sí, porque ya tenemos corte comercial. Ok, bueno, nada más te pido, si tienen interés sobre este tema, es www.sanchezarellano.com. Por favor. Yo creo que todos tenemos mucho página que preguntar. saturada. Sí, te vamos a tirar el servidor ahora. Exactamente, la bandeja 3000. Perfecto, excelente. Muchas gracias. No, muchas gracias. Nos dejaste feliz martes. Disfruten. Ha estado álgido este programa, ¿eh? Es el clima. Sí. Bueno, vamos a un corte rapidísimo. Volvemos con más Al Heraldo Magazine.